Y para finalizar, llegamos ahora a uno de los territorios más fascinantes y a la vez desconocidos de la tecnología actual. Las tecnologías cuánticas están dejando de ser una promesa para empezar a convertirse en una ventaja competitiva real. Bajo el título Tecnologías cuánticas rompiendo las reglas del juego, Luis Meijueiro, líder de la Universidad de Especialización de Tecnologías de Computación Cuántica de CETIC, y Pablo Gutiérrez, investigador de CETIC Quantum Lab, nos mostrarán que las tecnologías cuánticas están dejando de ser una promesa para convertirse en una nueva palanca de competitividad real. Una aproximación práctica para entender qué significa competir en la nueva era cuántica y una oportunidad para entender hoy lo que marcará el mañana. Así que cuando queráis. Perfecto. Mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy investigador de CETIC Quantum Lab y trabajamos en el desarrollo de tecnologías cuánticas para conectar la investigación fundamental con empresas. Vamos a hablar de las tecnologías cuánticas, que en principio es algo que suena algo bastante lejano o que suena un poco de ciencia ficción, pero que tiene una transferencia y ya a día de hoy, desde CETIC, estamos trabajando en cómo llevar esto a la realidad. Lo primero que os quiero contar un poco es el por qué hablar de cuántica. ¿Por qué vamos a hablar de cuántica? ¿Qué propiedades tiene la cuántica? Y por qué justifica esto que nosotros hablemos de sistemas de tecnologías cuánticas. Las propiedades fundamentales que se descubrieron hace más de 100 años de la mecánica cuántica son las que justifican que a día de hoy se desarrollen esas tecnologías. Hablamos de superposición, hablamos de entrelazamiento y hablamos de interferencia. Estas propiedades nos otorgan unas capacidades de gestionar la información totalmente diferentes. Y pasamos de hablar de ceros y unos a hablar de bits, a hablar de qubits. Qubits que ya mejoran la forma en la que trabajamos con la información. ¿Quién no trabaja con información? Este cambio de gestionar la información implica un cambio de paradigma, un nuevo paradigma tecnológico. Todo lo que sea cambiar de gestionar la información es generar otro tipo como hablaba mi compañero antes, de flujos de trabajo y demás. Hablamos de procesar información de forma diferente, con nuevos algoritmos cuánticos. Hablamos de transmitir información codificada con computación cuántica a prueba de ataques, que es un tema de seguridad que es de gran interés para las empresas. Y hablamos de proteger las comunicaciones internas, que también se puede hacer con protocolos de computación cuántica. Pero, sobre todo, a nivel de empresa, para que una empresa pueda introducirse en este ámbito, también hablamos de definir los problemas de una forma novedosa. Los problemas de computación cuántica se tienen que atacar desde un ámbito totalmente diferente a los problemas clásicos y, por lo tanto, requiere un ejercicio en la definición de esos problemas. Algo que hay que aclarar es que la computación cuántica no viene a sustituir la computación clásica. Existen gran cantidad de trabajos que van a seguir necesitando la computación clásica como la conocemos hoy, y van a ser necesariamente más potencia de cálculo. Simplemente existen ciertos problemas que vamos a ver ahora que son más óptimos su resolución con computación cuántica. ¿Cómo saber si tengo un problema cuántico? Si tengo un problema que es abordable o atacable desde la computación cuántica. Cuando hablamos de computación cuántica, hablamos de espacios de tamaño exponencial. Tengo un problema de optimización. Un problema de optimización que puede ser un problema de logística, por ejemplo. Optimizar una ruta, como comentaremos más adelante. Pues ese problema tiene su fundamento en computación cuántica, es más abordable. Hablamos de machine learning. Durante todo el día de hoy se ha hablado de inteligencia artificial mucho. La inteligencia artificial puede ser mejorada o se estudia su mejora con computación cuántica. ¿Por qué? Porque hablamos de datos que tienen alta dimensionalidad, muchas variables. Cuando hablamos de sistemas de muchas variables, hablamos de computación cuántica también. Y por lo tanto, no sé si será un tema en el que entraremos hoy, pero la simulación de moléculas, por ejemplo, la simulación de la naturaleza, cuando hablamos de sistemas naturales, hablamos al final de la naturaleza en su estado más fundamental, es cuántica. Así que también hablaremos de computación cuántica. Eso en el ámbito de computación, pero hablamos de tecnologías en un espectro más amplio. Hablamos de comunicaciones también. Hablamos de quién no tiene información de valor, quién no tiene información
cuya protección tiene un impacto en su competitividad. Bueno, pues uno de los algoritmos más avanzados de computación cuántica va a romper la computación cuántica, la criptografía clásica tal y como la conocemos. Por lo tanto, la transición hacia criptografía postcuántica, que son las siglas estas que vemos ahí de PQC, es algo necesario y las instituciones se están promoviendo, pero estamos hablando de 2030, no algo futuro, no, estamos hablando de proteger la información ante ataques de computación cuántica. Y la comunicación, canales de QKD, canales cuyas claves están compartidas por computación cuántica. Comunicar información protegida a prueba, pero protegida con las leyes de la física, no una protección de un algoritmo que mañana un ordenador puede romper. No, protegido con lo que conocemos las leyes más fundamentales. Bueno, destacar que volvemos a que el problema, lo que hay que trabajar en definir el problema que se ajuste a algunas de estas características que vemos de la computación cuántica. ¿Por qué hablamos de que el momento de actuar es ahora? ¿Por qué? Porque definir estos problemas para una empresa es algo que no es para nada sencillo. Hay que, probablemente, la computación cuántica a nivel de concepto es algo que todavía se está trabajando y tiene su desarrollo. Entonces, el encontrar una empresa, un problema real y su adaptación a la computación cuántica es algo que lleva mucho esfuerzo. Entonces, hay que empezar ahora para poder tener esa ventaja mañana. ¿Por qué decimos que ahora hay que trabajar en la definición del problema? Porque todavía el hardware con el que contamos es limitado. Es un hardware limitado donde trabajamos desde CETIC, por ejemplo, desde la simulación o emulación de sistemas cuánticos. Contamos con uno de los simuladores más potentes a nivel nacional. Por lo tanto, podemos trabajar ya en pruebas, pero sin irnos todavía al hardware real que está en desarrollo. Esta ventaja se ve en horizonte muy próximo, por lo tanto, empezar hoy es lo que te generará la ventaja del futuro. Y el trabajo por parte de la empresa reside en la empresa y por nuestra parte, por supuesto, en acercaros las ideas, como vamos a continuar ahora, en qué estamos trabajando nosotros para que podamos ver cómo la computación cuántica impacta ya a día de hoy el tejido empresarial y las ideas con las que transferir esto que en principio es abstracto y muy fundamental a el tejido empresarial de Asturias, en este caso. Mi compañero Luis Meijueiro va a continuar con el desarrollo de estos casos de uso que ya desarrollamos desde CETIC y que seguro que tienen alguna transferencia hacia la empresa a día de hoy. Espero que nos hayáis aburrido, que hayáis entendido algo, pero creíamos que era necesario, ¿no? Al menos ver de qué estamos hablando. Y como muchas veces para saber de qué estamos hablando, pues vamos a enseñaros algunos ejemplos de lo que buenamente desde el Centro de Evitamiento los técnicos o universidades pues estamos intentando hacer, ¿no? Que os sirva también pues, un poco de idea sobre qué es el porvenir, qué tipos de problemas, como decía mi compañero, pues quizás son muy notables y veis interesantes abordar desde esta nueva tecnología, de computación, hay comunicaciones. Hay otra parte en la que nosotros no trabajamos mucho actualmente, que es la sensórica cuántica también. O sea que hay diferentes ramas o subramas dentro de las propias tecnologías cuánticas. Pero bueno, como decía pues, anteriormente, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver unos ejemplitos, unos casos de uso. Algunos los tenemos más elaborados, otros los estamos trabajando en este momento, pero bueno, ya podemos contarlos. Un ejemplo. Vamos a empezar por una cuestión que no es la computación, sino que son las comunicaciones no seguras, que es lo que habíamos abordado antes, ¿no? Es algo bastante crítico para todo tipo de datos, ¿no? Cada vez estamos exponiendo datos más sensibles, datos de negocio, datos personales, y bueno, como antes está explicado, existe un problema detectado que es la criptografía actual, fórmulas matemáticas que se utilizan se basan en crear problemas matemáticos de difícil resolución para que un atacante pues, no lo pueda resolver efectivamente y no nos descubra cómo hemos ocultado o ofuscado esa información, ¿no? Pero resulta que, como ha explicado mi compañero, llega una cosa que es la computación cuántica y es capaz de romperlo. Técnicamente se ha demostrado que es capaz cuando se instalan las máquinas que están operando. Entonces está pasando también una cosa que los futuros atacantes están haciendo una cosa que es
fiándolo todo a un descifrado futuro. Están almacenando la información que transita por la red, que no la pueden ver, no la pueden desencriptar, pero suponiendo que dentro de unos años lo podrán hacer, que es lo que se llama Harvest Not Decrypt Data Systems. Bien, entonces, ojo con eso, que los gobiernos en el mundo están, todo lo que circula por internet, lo están guardando para en algún momento, pues por ejemplo, poder acceder a las cuentas de Bitcoin y evidentemente, por lo tanto, lo pueden. ¿Qué tipos de datos son más críticos? Pues todo lo que sea de infraestructuras críticas, datos como de administración, de salud, y una transposición, y como digo, cualquier infraestructura crítica de seguridad es vulnerable, ¿no? Y actualmente no estamos preparados. Se ha lanzado este aviso de que esto puede llegar en 2030, pero no estamos todavía ahí. No, la gente, yo por vuestras caras ya sé de que no sé de qué me estás hablando. Pues estáis enterando ahora. Claro, las soluciones actuales que existen tienen ciertas limitaciones, ¿no? Y tienen un problema, que es que no garantizan la seguridad a largo plazo, tienen una dificultad para detectar ataques pasivos y tiene una migración compleja a nuevos estándares. Lo que ha comentado antes mi compañero del PQC es un tipo de criptografía, un tipo de algoritmos que se están probando y teóricamente resistirían a estos ataques de los cuánticos. Digo teóricamente porque lo resisten hoy, pero igual mañana no. No existe la seguridad ni en la comunidad científica ni matemática de lo que ahora Sidley, supuestamente los ordenadores cuánticos que hay ahora mismo no son capaces de romper. Dentro de 5 años, el ordenador cuántico de 5 años sí sea capaz de romperlo. Y hay que volver a cambiar esos algoritmos. Bueno, ahora mismo ya, directamente con los formatos de seguridad que tenemos clásicos, no es posible hacerlo. Y claro, estamos ahí un poco perdidos, digamos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues intentando buscar otro tipo de enfoques, ¿no? ¿Cómo podemos proteger? Bueno, pues hay un enfoque muy claro, creo que mi compañero, que se basa realmente en algo físico, no en una fórmula matemática, que es el crear una distribución cuántica de claves. Las claves se utilizan para todos, ¿no? Precisamente para asegurar un canal cifrado de comunicación, todo tipo de claves están transicionándose con un tipo de protección criptográfica actual, que luego pues hay diversas técnicas o tecnologías y de encriptación, pero podrían ser interpretadas, podrían llegar con un método cuántico a ser descifradas. Existe la posibilidad de establecer entre dos puntos un canal de comunicación de tipo cuántico, que si alguien intenta meter la oreja, por decirlo así, en el canal y escuchar lo que está pasando para poder descifrarlo, el mismo canal se chica. Te dice, alguien ha metido la oreja. ¿Y por qué lo dice? Pues porque es un canal de tipo cuántico y las propiedades físicas de la cuántica hacen que eso, ese fallo se detecte que eso es lo que se llama un canal para distinción cuántica de claves. Es una cosa que también es un canal que se puede establecer vía satélite, pero lo más habitual también actualmente es terrestre, en fibra óptica. Y lo bueno es también que la tecnología está avanzando de forma que puede ser una fibra óptica que sea compartida con otros usos, no necesariamente solo para eso. Y se pueden hacer canales no solo de punto a punto, sino multipunto, ¿no? entre varios centros. Esto es algo que estamos intentando llevar adelante y encontrar financiación para un proyecto entre, llamémoslo, los principales actores del ecosistema cuántico asturiano. Estamos parte del gobierno del Principado de Asturias, está el grupo de la Universidad de Oviedo de Quantum High Performance Computing, también el Centro de Investigación de Nanomateriales, también el MIPECO, del CSIC, y estamos nosotros, ¿no? Y entre estas entidades pues estamos ayudando a que, financiado y apoyado por el gobierno del Principado, se cree un primer tramo de la futura red de comunicaciones cuánticas en Asturias, que va a ser de momento el PCTIC y uno de los edificios del parque, las 5K, pero con la intención de que ahí se empiecen a hacer las primeras pruebas de aplicar este tipo de comunicación y ir extendiéndolo pues, a la universidad, a la TIC, a los distintos lugares también del gobierno, evidentemente allá donde están estos canales que deben ser más seguros, como seguridad, como protección civil, lo que sea, ¿no? Y lo que aporta la comunicación política pues es lo que es eso, ¿no?
va a ser segura frente a ataques actuales y futuros, y también, pues es lo que digo, es una buena base para un ecosistema cuántico regional donde utilice estos canales para proteger las comunicaciones y seguir escalando en experimentos que utilicen tecnologías cuánticas. Esto no es ciencia ficción, esto existe, se trata de poner unos equipos que ya están disponibles los equipos, hay algunas empresas, incluso hay algunas startups españolas que los producen y los fabrican, tecnología propia. Y bueno, es la verdad que conocerlos, adaptarlos y realmente luego pues, que la comunidad científica sea capaz de ejecutarlos y usarlos para sus desarrollos de seguridad, ¿no? Vale. Vamos ya a ejemplos que voy a poner de casos de uso ya basados en el empleo de la adopción cuántica de objetos cuánticos. En este caso, como explico mi compañero, todos estos los empezamos a desarrollar basándonos en el propio emulador de computación cuántica, porque lo tenemos en casa y es muy fácil para nosotros, ¿no? Este ejemplo está dentro de una red que lideramos desde CETIC, que es una red cervera, financiada con financiación de TEDx, y que en este caso se llama Arcade. Aquí lo que intentamos hacer es, bueno, resolver, hay un problema, ¿no? Por ejemplo, es como navegar sin GPS, ¿no? Hay veces que algunos de las empresas aquí utilizan vehículos no tripulados, drones, robots terrestres, para que esas máquinas naveguen y se basan en el GPS, naturalmente, estos sistemas, ¿no? Pero ¿qué ocurre si esto lo tienes que desplegar en el interior con mala cobertura de GPS o con bosque, en un terreno militar, ¿no? Remoto, donde la cobertura de GPS a veces también es complicada, o directamente te están atacando y te están haciendo pues, esa denegación, denegación de GPS, ¿no? Bueno, es un reto muy crítico, ¿no? Para eso, lo que sí. Y claro, si te quitan esa posición, pues puedes navegar un poco, pero a veces no sabes si te quedas paralizado. La flota de vehículos se puede quedar sin navegar. Y además, pues como siempre decimos, falla cuando más se necesita, no donde más la idea. Esos son casos, por ejemplo, de por qué no funciona, como he dicho. Posiciones falsas, entornos complejos, etcétera, pues te dan una poca fiabilidad. Las soluciones actuales que se meten en estas propias máquinas, ¿no? Distintos tipos de sensores, ojos de visión, etcétera, que intentan reconocer por sí mismos el entorno sin ayuda del GPS, tienen ciertas limitaciones, ¿no? Con el tiempo, dependen de condiciones a veces ideales. Y una cosa importante, la IA, por ejemplo, ayuda, ¿no? Pero requiere normalmente modelos complejos y pesados, que son difíciles de meter en máquinas autónomas. Lo cual da que cuando te desaparece el GPS, pues andas por ahí, así, ¿no? Un robot. Voy más despacio, porque no que sean todos nos apaga la luz y entonces pierdes el más lento. Tiene menos robustez. ¿Cuál es el enfoque que nosotros hacemos con computación cuántica? Bueno, lo ideal sería, vale, puedo cambiar los sensores de mi robot o de mi vehículo por otros más precisos, etcétera, lo cual aumenta costes, probablemente no estén disponibles, los tendrás que desarrollar, etcétera. Bueno, y si aplicamos tecnología cuántica pero con los mismos sensores, bueno, lo que hacemos es cambiar cómo utilizamos, explotamos más los datos que son recogidos por esos sensores, ¿no? Somos capaces con este tipo de computación de un procesamiento más avanzado, de mejoras en la fusión de información y adoptamos un enfoque basado en algoritmos que son todavía más optimizados gracias a estas tecnologías, ¿no? Lo que aporta es que la computación cuántica, por sus propiedades en forma de programarla, es capaz de detectar patrones más complejos, más sutiles y además de hacerlo incluso con ruido, más ruido. Y eso al final acaba redundando en que tienes modelos más eficientes y compactos, porque probablemente necesitas tener entrenamiento con menos datos, menos variables, llegas a una mejor predicción en esos entornos clínicos. Este es un caso que ya digo que estamos optimizando ahora mismo y estamos jugando. Otro caso rápidamente, que no hay pasado tiempo y lo mucho. Optimizaciones de logística, que se comentó antes también, ¿no? ¿Cómo optimizar? Pues la última milla de padre, ¿no? Son cosas que, pues como digo ahí, puede representar un 40% de coste, cada vez hay más congestión en nuestras ciudades, ¿no? Son más complejas, y encima cada vez estamos teniendo más restricciones, las intentamos hacer teatrales, optimizar, y bueno, no es fácil incluso saber dónde los horarios, dónde se recarga, encima esto está cambiando.
pues, normativas urbanas, normativas medioambientales, de todo tipo. Bueno, y sobre todo las frutas además son heterogéneas, tenemos vehículos híbridos, eléctricos, que hay que saber cuánto tienen de autonomía. Todo eso no me la hace cada vez más compleja y la verdad que es un problema muy complicado. ¿Cuál es el enfoque actual con tecnologías clásicas? Bueno, tienen que trabajar con unas variables simultáneas, las combinaciones son masivas, el problema es inusual del viajante, problemas de las rutas, y además con estas, como digo, restricciones dinámicas. El gran problema es trabajar con gran complejidad. Y tienen límites, ¿no? Porque al final, para las tecnologías actuales, tienen que acabar simplificando el problema, no pueden escalar a crecimientos o complejidades mayores. Y los modelos que se desarrollan pues, son también bastante rígidos, ¿no? Hay que volverlos a entrenar, hay que volverlos a, etcétera, cada vez que añadimos más complejidad o restricciones. Luego la optimización se hace con clásica, pero es, bueno, relativamente difícil, ¿no? Bueno, podemos ayudar en este caso a la computación clásica, incorporándole computación cuántica, que cada uno haga lo que bien sabe hacer. Si existe una solución clásica viable, la apoyamos con una solución cuántica que explora todavía mejores combinaciones, las que pueden explorarse con clásica genial, pero las que no llega, pues la cuántica la apoya. Con lo cual nos permite integrar todavía esas restricciones y evaluar escenarios mucho más complejos. Bueno, redundar lo que queremos que redunde, ¿no? Menos impacto, eficiencia, mejores decisiones y una logística más eficiente. Esto es otro caso también que estamos abordando dentro de bueno, y un caso, por ejemplo, que es el que traemos allí en nuestro stand, si queréis visitarlo, de CETIC, es, por ejemplo, diferente, ya no es tanto industrial, no, sino agricultura. ¿Cómo podemos explicar una cosa tan esotérica como las tecnologías cuánticas en un sector tan primario, ¿no? Como la agricultura? Pues, esto es muy interesante. ¿Qué reto quisimos abordar? Bueno, la propagación rápida de enfermedades, ¿no? Enfermedades sobre todo que se ven en las hojas, ¿no? Si quieres detectarlo, normalmente es una inspección manual y bastante subjetiva, lo cual tiene una detección tardía. Y tiene una difícil escalabilidad en ese sentido, ¿no? Necesitarías a muchas manos, mucha gente mirando cómo están las hojas, qué secciones del cultivo tienen la enfermedad en este momento, ¿no? Si lo intentas automatizar, pues complicado también con misión artificial, con drones, no sé qué, no es nada sencillo, ¿no? Y es lo que digo ahí, ¿no? Sobre todo esto aplicado a grandes cultivos es de difícil escalabilidad, ¿no? Los grandes cultivos lo que hacen es, bueno, hacer un uso de pesticidas generalizados, no sabemos si hubiera sido mejor, si tienes una detección más temprana, optimizar y aplicar solo pesticidas en una zona de cultivo y demás. La cuestión es que intentamos ayudar a detectar aplicando nuestras tecnologías. Los problemas que ahora mismo te encuentras intentando detectarlo, pues es evidentemente solo para interioras, hay eliminación variable. Digo esto si intentas aplicar métodos universitarios, ¿no? Etcétera. Esto nos va a aplicar también a nosotros, no tiene nada que ver con las tecnologías cuánticas, existe ruido de fondo. Normalmente estos síntomas son poco visibles o poco detectables, o sea, es de forma automática. El humano que lo ve con el ojo, sí, ya tiene su experiencia y lo sabe lo que es una hoja por encima, el tipo de mancha que tiene, pero una cámara de visión artificial no sabe nada y tiene que lidiar con ello. Entonces esto, las soluciones actuales, lo que hacen al final es un problema complejo y acaban produciendo modelos pesados, que significa grandes, con mucha memoria, necesitan también muchos datos etiquetados y entrenados para poder distinguir lo que es una hoja solapada de lo que no, etc. Es muy difícil generalizar, ¿no? Distinguir entre si es un tipo de enfermedad, es un solapamiento, es una hoja que simplemente tiene un color distinto porque las glándulas idóneas, te producen poca fiabilidad a veces, las soluciones clásicas automatizables. Bueno, lo mismo, aplicamos un enfoque distinto y vamos a ayudar en lo clásico con lo cuántico. La visión artificial la tenemos, esa es la componente que nos automatiza la captura de las imágenes. Eso no cambia, es clásico cuántica. Los modelos clásicos tampoco cambian. Los que hacen bien, lo hacen bien para que no se suele decir mal porque se generamos. Pero sí que podemos añadir una tecnología cuántica, que en este caso se llama QCMM,
Quantum Convolutional Neural Network, redes neuronales cuánticas convolucionales, que es como una variante de unas técnicas ya de inteligencia artificial, pero con la componente Q de quantum, que nos permite, como en los casos anteriores, detectar cosas más sutiles y hacer una clasificación más óptima de lo que es una hoja sana o una hoja con síntomas. Y todo esto, si lo unimos a un pipeline, llamemos a una cadena donde está todo optimizado, que parte hacer la visión, los algoritmos de visión, que parte hacer los algoritmos clásicos, que parte hacer los algoritmos cuánticos, pues nos hace, por lo que hemos visto, pues lo mismo parecido también antes al tema del GNSS, utilizamos menos parámetros y datos, conseguimos modelos más compactos, que sí que podemos ver pues, en algún tipo de máquina de automatización más compleja, con uso de recursos, y nos permite una base buena, mejor para una monitorización continua en grandes extensiones de cultivo y grandes áreas, ¿no? Y bueno, eso al final pues, es una detección automatizada eficiente. En definitiva, lo que queremos decir es que con las tecnologías cuánticas, como decía mi compañero, no vienen a sustituir a la computación clásica, por ejemplo, la computación cuántica, vienen a apoyarla y a hacer cosas mejores, de forma diferente y que producen unos resultados muy útiles. Por ejemplo, vas a poder procesar datos, pues a poder procesar problemas complejos, de modelos pesados a modelos más compactos y de soluciones únicas para un escenario concreto a evaluar múltiples escenarios y de reaccionar tarde anticipadas. Y bueno, esto es lo que estamos intentando explotar, lo estamos haciendo ya, y no es una promesa, es una línea que está en avance y que pues, también de que nos deis las preguntas que queremos hacer de las tecnologías cuánticas, pues lo podemos hacer. Y bueno, estamos ahí en esta. Cualquier pregunta que tengáis, pues encantados de responderla. Muchas gracias.